Hola mis hermanos, bienvenidos una vez más a Divagaciones Libertinas. El día de hoy nos encontramos con Cari RH y Elizabeth RH. Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Muy bien, buena noche. Buenas noches. Sí, gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por aceptar la invitación y sabemos que traen juguete nuevo. Platíquenos acerca de esa nueva aventura que traen el día de hoy. Sí, pues ya felices porque se concluyó un proyecto que tuvo más duración de lo usual, que es una novela. Después de 4 volúmenes, aquí estoy el quinto, y con este ya se cierra la primera parte de una trilogía, o sea, la primera parte apenas. Y sí, o sea, felices porque pues gracias a Dios, gracias a muchos esfuerzos, a muchas cosas, pues llegamos aquí y podemos decir, ya culminó Vivir de Sueños, o sea, ya lo tienen los lectores, porque creo que aunque la historia ya estaba culminada desde hace tiempo, el hecho de decir ya la tienen los lectores oficialmente, ahora sí ya culminó. Entonces, pues ya, aquí está. Aquí están los otros 4, que son varios, no los puedo agarrar, pero aquí Cari RH me va a ayudar. Ahí están. Ahí están los 5 ya juntitos. Oigan, sí. y esta es Vivir de Sueños, termina en este volumen 5, pero continúa la historia, ¿cierto? Sí, exactamente, porque sí. La siguiente parte tiene otro nombre o continúa con el mismo nombre de Vivir de Sueños. No, tiene otro nombre. Va a tener otro nombre. Cada parte tiene un nombre diferente relacionado con el tema de los sueños. Ese es como el factor en común de las 3. Y todas juntas forman la trilogía, o ya no sé si trilogía o más bien como saga de un plan mayor. Entonces, pero sí, son diferentes. Por ahí, al final de las últimas páginas del volumen 5, hay una pequeña pista de cómo se va a llamar la segunda parte. Entonces, solo es cuestión como de checarlo y ahí medio intuir eso. Pero sí. Estoy intrigado con cuántos libros van a ser. ¿Se puede saber cuántas van a ser o no? ¿Qué hacemos? ¿Decimos ya? O sea, en total, con la segunda parte, Sí. pues bueno, de hecho la otra vez le decía a ella que necesitamos volverla a leer. Ya pasó prácticamente, yo creo que un año no, un poco más. ¿De un año? Bueno, sí. Más o menos como un año en que la leí yo. Porque entonces, y obviamente de capítulo por capítulo, cada cierto tiempo, entonces necesitamos leerla de nuevo, ya prácticamente toda junta para saber qué se elimina, qué no se, qué se tiene que más que cambiar, o sea, como modificar exactamente. Y, por ejemplo, en Vivir de Sueños sí hubo ciertas cositas que cuando me tocaba leerlas y ser su lector cero, le decía, mira, estas cosas no es que estén mal, pero siento que aquí, o sea, considero que aquí el personaje todavía no debería de decirlas. Entonces, le daba yo como mis, al final de cuentas yo solamente le decía lo que consideraba yo que no era como exactamente. Y ya después ella me decía, sí hice la modificación y bueno, es lo que tienen en los 5 volúmenes. Y hay cosas que se quitaron y se guardaron y prácticamente en teoría hay que anexarlas a la segunda parte. Pero así tentativamente, ¿cuántos libros? Pues no sé, es que no sé cuántos podrían salir.
Yo en lo personal, porque ella que no quería que fueran tan extensos, hablábamos de 3. Ese era lo mínimo. Eran ¿En 3. la segunda parte? Sí, 3. porque pues como a mí me tienen que tocar otra vez hacer las ilustraciones, pues yo tengo que pensar en las portadas. Pero eso es como hablando de algo, como un borrador, pues. Sí. Sí, posiblemente 3, pero de lo que sí estoy segura es que ya no van a ser 5, o sea, ni más de 5, o sea, las siguientes partes van a ser más cortas en cuanto a volúmenes. En Entonces, cuanto, ajá, o pues sea, tal vez el volumen es más ancho eso, o más gordito, sí, pero ya no van a ser tantos volúmenes. tantos volúmenes. Eso es lo que se había como hablado o Sí. considerado. Sí, entonces, Ok, entonces está en proceso, todavía está en veremos cuántos son, cuántos se editan. Ahorita me surgió la duda, por lo que comentan, ¿lo escribiste sí, lo escribiste, vaya, de corrido y luego seccionan las partes para que salgan un volumen o en un principio lo empezaste a escribir como una sola historia? ¿Cómo fue? Pues al principio, creo que, o sea, al principio cuando me agarré escribiendo, realmente uno no tiene idea de cómo se va a compilar ya editorialmente o en la parte de la publicación. Cuando se empezaron a forjar muchas historias con muchos personajes, creo que ahí también Cari RH estará de acuerdo, o sea, empezamos a ver que la trama se iba a volver más compleja, más complicada, entonces posiblemente en un solo tomo iba a ser demasiado contenido y iba a ser difícil de digerir y empezaron a surgir las ideas como de separarlo por volúmenes. No se escribió por volúmenes, porque mi forma de escribir generalmente es corrido, pero siempre pienso por capítulos, o sea, ya hasta que termino el capítulo y lo leemos en voz alta, que ella siempre me hace ese favor, continúo con el siguiente capítulo y así voy, pero nunca es con la idea de va a haber un volumen, entonces voy a centrarlos. La parte de la edición, de la relectura número, ¿sabe cuál? Ya no sé, fue la que nos indicó cómo iban a quedar compilados los capítulos, porque eso sí es verdad. Muchos capítulos de Vivir de Sueños no estaban acomodados así originalmente, especialmente los de la última parte. Había capítulos diferentes, no sé si ahora se pueda decir, pero el volumen 5 prácticamente originalmente iba a ser solo el equipo Rusia. Iba a haber tal vez un capítulo del equipo Alemania y ya no más, o sea, y todo lo demás era equipo Rusia. Pero haciendo un análisis de cómo estaba compuesta la historia, las dos concluimos, no necesitan concluir juntos, realmente juntos, a la par, ¿no? Entonces, a pesar de que hay años de diferencia entre cada equipo, pero eso ya fue después de la relectura y de la edición. Realmente al momento de escribir la historia había otras ideas diferentes. Sí. Qué complejo y qué interesante está armar ese rompecabezas, ¿eh? Tuve la oportunidad de leer el 5, me gustó mucho, se me hizo muy intenso. Me gustó al final cuando matan no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, es una broma, es una broma. Se muere. Cuando no, no es cierto, no es cierto. Un mal chiste, perdónenme. Pero sí me gustó que estuvo muy intenso. Me gustó el final. Son difíciles los finales, creo yo. No sé para ti, para ustedes, qué tan complicado sea darle fin a una historia, pero no siempre resultan buenos finales. A veces hay una obra muy buena que el final no importa. Hay obras que si el final dices, ¿qué pasó? Como que hubiera
gustado que terminara en algo más concreto, pero en el caso de el trabajo de ustedes me gustó mucho porque es una obra que empieza muy fuerte con un montón de temas bastante interesantes, que a ver si es posible que tratemos algunos. Sé que solo serán algunos porque sí, son muchos temas que sí están bastante interesantes contarlos. Y el final, no voy a decir que matan a alguien, porque ya lo dije, pero el final me gustó mucho. Y empezaron, mande, díganme. No, adelante, adelante. Híjole, Yo, es que, sí. es que hay tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Pero uno de los temas que me llamó muchísimo la atención, y no sé si se puede hablar del tema, acerca de la diferencia de ideas entre padres e hijos, este cambio de generación, sobre todo el que están viviendo ustedes y la gente que viene, creo que fue más fuerte o es más fuerte que la que vivimos nosotros con nuestros padres. No sé, pudiéramos hablar un poquito de eso, qué fuerte están esas escenas, pero están muy interesantes y creo que es bueno que las hayas planteado, que las hayas trabajado y me gustó mucho. Pero ¿qué opinan ustedes de estos cambios tan radicales de ideas? Ay, pues, pues es un poco biográfico, ay, sí. Sentimos como Mijaíl, como un hermano. Sí, o sea, nos proyectamos a eso. No, la vida de Mijaíl es un ejemplo de lo que posiblemente están viviendo muchos creyentes actualmente, independientemente del nombre cristiano que tengan, pero es justamente esa diferencia de perspectivas, de lo mismo, de la fe. Entonces, obviamente son de otras cosas también, ¿no? Sobre la vida y otras cosas, pero el trabajo. Sí. Pero en este caso, creo que para una persona con fe, pues la fe es un fundamento justamente para el resto de áreas. Y si en esas no coincides con tu propia familia, pues ya el resto de áreas ya va a estar difícil de acordar, ¿no? Entonces, el personaje de Mijaíl tiene esta cualidad de alejarse de la fe un tiempo, precisamente por parecerle muy rígida, muy tradicionalista, después acercarse a Dios porque empieza a ver algo diferente cuando ya se acerca a Él directamente, pero ver que esa forma de acercarse no coincide con las cosas que le han enseñado y ahora implica estar en desacuerdo con su propia familia y en este caso la figura de su padre. Entonces, pues ya, o sea, se puede considerar ya por default un extraño en su propia casa, en su propia familia. Y creo que es algo que están viviendo muchos creyentes ahora y no sé si quieres comentar algo al respecto de esto. Pues hablando desde la perspectiva de diferencia de criterios doctrinales. O sea, porque el papá de Mijaíl y su familia es creyente y Mijaíl es creyente. No tanto como de una familia creyente y no creyente, o sea, y uno no fuera creyente, no sé, es como revolver, sino la diferencia entre la familia de Mijaíl tiene que ver con aspectos doctrinales, los aspectos de a veces lo que una cierta denominación o ciertas iglesias ponen, y entonces empieza a haber este choque, principalmente hablando de la fe. Pero también Mijaíl empieza a no cumplir ciertos aspectos de ideales que la familia se pone. Y lamentablemente esos aspectos vienen arraigados en las generaciones atrás sobre esquemas que debemos de cumplir los jóvenes a tal edad. De tal edad hay que tener ya ciertas cosas, de tal a tal edad hay que tener ciertas cosas y bla, 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 bla. Entonces, en el caso de Mijaíl,
todo ese esquema de dos generaciones tan distintas, que son sus padres y es él, y también hablando de un choque de pensamiento doctrinal, porque Mijaíl no duda que sus papás sean creyentes, no duda de que ellos crean en Dios, y en cambio el pensamiento doctrinal de sus padres los hace creer que Mijaíl no cree en Dios. Cuando y es un descarriado, exactamente, ¿no? cuando podemos ver todas las cosas que él está luchando y él manifiesta creer en Cristo, ¿no? Hablando de la fe cristiana. Pero hay muchas cosas ahí como en este aspecto. O sea, Mijaíl ya tiene más de 30, no tiene familia, no está casado, no tiene un trabajo firme, sólido, que le genere un cierto éxito, o apenas está despuntando cierto éxito. No sé, aquí de pronto, aunque en teoría Latinoamérica suele ser más apegado a que los hijos van a la escuela y regresan, o viven lo más cercano a los padres, definitivamente Europa y la parte de Norteamérica es al contrario. En cuanto tienes la edad necesaria como para irte a estudiar, pues ya es como migra, ¿no? Vete lo más pronto posible de la casa. Aquí nos están poniendo cierta forma en la que pues Mijaíl, el padre esperaba que al ser el mayor se quedara como responsable del negocio de la familia. Entonces, el hecho de que Mijaíl dijera no, y aparte me voy a otro país, y aparte estoy haciendo cosas que a ti te gustan, pues empieza a haber un choque. Sí, un choque cultural y familiar, y no sé. Sí, sí, sí. Me llama mucho la atención esa parte y hace poco he estado leyendo respecto al tema. De entrada, he pensado que está mal comprendido el mensaje del Evangelio. Digo, lo digo desde la ignorancia, pero he pensado que está mal entendido. Otra, que no se conoce mucho la tradición hablando de la cuestión religiosa, la tradición religiosa, y creo que se ha puesto más énfasis en los rituales y en las tradiciones más que en la esencia, que creo que es lo que le sucede a Mijaíl, como que logra comprender un poco más este rollo de la esencia, como hacia dónde va, y dejando un poco de lado los rituales, que por una parte se me hace interesante saber de dónde surgen los rituales, por qué son los rituales, para poderlos entender y como para poder disfrutarlos o vivirlos, más que disfrutarlos, vivirlos. Creo que en algún momento se pierden el porqué de todas las tradiciones, hablando incluso de tradiciones que son milenarias, pensando a lo mejor, por ejemplo, en el Día de Muertos. Hay muchas cosas que se desconocen, o por lo menos mi generación desconoció el de dónde venían, y se hacía porque así era la tradición. No sabías por qué un altar, por qué los colores, por qué ciertos elementos, y se volvió como una tradición. Pero ya cuando nos tocó quizás compartirla nosotros, muchas veces se perdió, porque ya no tenía un porqué esa tradición, o sea, no generaba, pues sí, cierto esperanza, porque no había un conocimiento acerca de, entonces se van perdiendo. Y creo que sucede algo dentro de la novela, algo así. Esa generación, por una parte entiendes como que, o tratas de entender, o estás en la búsqueda en el caso de Mijaíl, que está en la búsqueda y va descubriendo cosas por sí mismo, con su propio entendimiento, y eso se me hizo bastante interesante. Y me gustaría preguntarles, ahorita mencionaste algo muy interesante acerca del éxito, el concepto de éxito. Hay una tradición que ya lo mencionaban acerca de que tenías que lograr el éxito como si fuera una serie de pasos. A tal edad tenías que tener esto, y ya era como un escalón al éxito. A tal edad esto, a tal edad esto, y llegando a los 30, en el caso de Mijaíl, ya tenías que tener tal, 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 tal y tal.
ahora el éxito o el concepto del éxito ha cambiado muchísimo. Para ustedes, ¿qué es el éxito? Ay, a ver, saca el acordeón. Ah, Eso no nos dijo que iba a venir no, en el ¿verdad? examen, ¿no? Es examen sorpresa. Ay, ay, ay. No, no, tú primero. No, Ah, no. les comento primero para que vayan pensando que mi generación todavía fue un poco más estricta respecto a la de ustedes, pero la generación de mis papás era súper estricto. Por ejemplo, una vez, a modo de anécdota, platicando con el abuelo, que ya estaba muy grande, yo tendría unos 15 años, 16 años, 16 años tenía, y el abuelo fue de la vieja guardia, era de tradiciones muy marcadas, porque así es y porque así se tiene que hacer. Y el hombre debe ser así, 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 y la mujer así, así, así. Eran muy cuadrados, muy estrictos, sufrieron mucho. Eh, lo que sí respeto, que a los 14, 15 años ya tenían un sentido de responsabilidad que, que ahora no se tiene hasta después de los 30. Hay un sentido muy estricto de la responsabilidad. Entonces me acuerdo que me platicaba el abuelo, así realmente les platico, que a mi edad, en ese tiempo, 16 años, él ya estaba casado, ya tenía su esposa, tenía 2 trabajos y ya estaba esperando al primer hijo de un montón de hijos, ¿no? Y, y dije, Madre Santa, y me dijo, ¿y tú qué haces, hijo? Y yo, no, pues aquí respirando, comiendo, jugando todo el tiempo, cambian muy, muy cañón. Entonces, a mí me gustaron muchas cosas muy diferentes a lo que hacía mi familia. Y creo que ese cambio se debe un poco a mi papá. Por ejemplo, el abuelo era zapatero y tenía su taller de hacer zapato. Entonces, la idea era muy de comerciantes, muy de trabajo en casa y tienes que dedicarte a esto porque esto hace la familia. Y a mi papá le gustó otras cosas y fue el único que quiso estudiar una carrera y pues era porque vas a la escuela, nomás vas a perder el tiempo y todo eso. Entonces, creo que yo también con mi familia hice un poco lo mismo, me fui a lo que no sirve para nada, a las benditas letras que no sirven para nada, da mucha satisfacción y también sufrí cierto, digo, ahora me da risa pues, pero sí en su momento lo sufría, ¿no? Decía, ay, se acabas de la escuela, pero el tiempo, sí, también, pero me gusta, me gusta. Entonces mi sentido de éxito cambió muy diferente al del abuelo, muy diferente al de mi padre y ahora mi sentido de éxito tiene que ver más con los logros propios y el gusto por hacer ciertas cosas. No está muy pegado, nada pegado al tener un negocio, al tener mucho dinero, no sé, mi sentido de éxito tiende a ser, o más bien el concepto de éxito para mí es lograr hacer lo que tú quieres hacer, lo que te gusta hacer, sea lo que sea. Tus logros muy propios y sin mirar a los lados, porque siempre habrá gente que escribirá mejor o escribirá peor o que tendrá más dinero o tendrá menos dinero. Siempre, o sea, el mundo es un mar. Entonces, para mí el sentido de éxito es hacer lo que a ti te gusta y lograr como tus objetivos muy personales, ya muy particulares. Ahora, para ustedes, ¿cuál es el sentido del éxito? Ay, ay, ay. Échale, échale. Híjole. Digo, si no han pensado en eso, no hay bronca, ¿eh? También son cosas que de repente yo creo que es algo que bombardean mucho hoy en día, sobre todo cuando ya llegamos a los 30. Y la otra vez estaba viendo un video acerca de la crisis de los 30, ¿no?
Híjole, me acuerdo que cuando yo estaba también como en la preparatoria y luego un tiempo estuve en otra carrera antes de entrar a diseño gráfico, era muy similar la percepción del éxito y mis maestros lo compartían, la misma percepción como de éxito, que era lo que mencionabas, ¿no? Llegar a tener cierta solvencia económica. Antes le decían como hacer lo que tú quieres, hablando económicamente. Hoy le llaman libertad financiera, los términos van cambiando, pero tiene que ver con dinero, ¿no? Tiene que ver, o sea, una persona exitosa tiene que ver generalmente con, no sé, ser una persona adicta a guardar dinero en el banco. No sé por qué tiene que ser así, pero yo creo que hoy en día la situación en general, porque esto es a nivel mundial, pero si lo hablamos directamente aquí en México, la situación de éxito de hace 10 años, 20 años, 30 años y 50 años es imposible de alcanzar. Y no hablo de que la idea de no, sí se puede y tú puedes lograr. Hablo que la crisis que vive el país es imposible en su mayoría de alcanzar, y alcanzar al éxito que está preestablecido. O sea, es imposible. Imposible a que prácticamente, en mi caso como mujer, yo ya se me pasaron varias cosas, o sea, ya en la lista ya no las he cumplido. Entonces, ese éxito en teoría se está alejando de lo que se tiene, ¿no? Hoy ya ni siquiera quiero pensar como en esa idea del éxito, como cuál será el mayor éxito que has tenido o eso, porque me abruma tanto la situación en general del mundo, o sea, a mi alrededor, tanta violencia, tantos desacuerdos, tantas desapariciones, que para mí el éxito sería que aprendamos a vivir, como dice la Biblia, amándonos unos a otros. Ese sería el mayor éxito para mí. Que nadie estemos haciéndole mal a otro. Ese sería el éxito inalcanzable para mí. Y que no le estés abrumando la vida al otro porque hoy no tuvo ganas de ir a trabajar. O sea, si hoy tuvo ganas o tuvo deseos de descansar un mes en su casa para que sanar la mente, déjalo, no lo estés fastidiando con que qué va a pasar porque no tienes, sí, o sea, exactamente, o en este caso como los solteros, es que no sales para buscar marido, déjalo en paz, déjalo, o sea, todavía ni siquiera sabe qué hay en su cabeza y tú ya quieres que esté compartiendo planes con otra persona. Entonces esa sería como mi idea de éxito. O sea, eso es un poco como lo que dices, ¿no? Lograr gustos personales, sí, pero creo que a veces ir un poquito más allá. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? La otra vez estaba leyendo una frase muy bonita de la Madre Teresa de Calcuta, que decía, si no puedes ayudar a todos, solo ayuda a una persona. O sea, ni siquiera en el éxito es que abras una asociación y rescates a todos los perritos del mundo. O sea, con que nada más hagas por uno, hay un cambio, ¿no? Una intención de hacer el cambio por los demás. Ay, sí. Y ya. Sí, Eso es todo. Ahora, ¿cuál sería el éxito de vivir de sueños? O más bien, ¿qué esperan de vivir de sueños? ¿Cuál sería como esta motivación o cuál sería lo máximo que le pasara a la hora? Pues yo creo que es en primera instancia el que la obra encuentre eco en los lectores. Siento que hay una razón para que haya tantos personajes diferentes y es que al menos con uno se va a sentir el lector identificado. Entonces, el que haya eco en ellos y que los haga reflexionar también sobre ellos mismos.
no me gusta la literatura como de autoayuda y todo eso, porque siento que es falseada, pero sé que la literatura y el arte es algo que tiene poder, o sea, las palabras tienen poder para introducirnos a algo que tal vez no habíamos pensado. Y más allá de un éxito comercial o un éxito masivo de lectores, yo he encontrado éxito en Vivir de Sueños cada vez que un lector me dice, me hiciste pensar en esta situación de mi vida a través de tal personaje. Cuando llegan comentarios como, odio a Stephen Buchan, pero estoy llorando con él por todo lo que le está pasando, ¿no? Y esos comentarios son muy interesantes porque pienso, wow, este lector está entendiendo que no puedes juzgar a una persona a la primera, como se tiende a juzgar a Stephen. Se tienes que esperar a conocer bien una persona y ver bien qué hay adentro. Ok, eso ya lo considero un éxito. O cuando me llegan comentarios también de decir, no soy una persona en sí creyente o cristiano, no me autodenomino como tal, pero me hiciste pensar sobre quién es Dios y quién soy yo para Él. Y tal vez yo estaba en una posición de pensar, tal vez Dios no tiene nada para mí, no tiene nada que ver con mi vida, como Mijail lo llegó a pensar, pero ahora estoy dudando un poco de eso, ¿no? Entonces, eso es el éxito para mí, encontrar ese eco en cuanto a vivir de sueños, ¿no? Y espero que toda la obra hasta el final de Un Plan Mayor pase eso y que los lectores van creciendo, van enfrentando varias cosas, igual, ¿no? Personajes y lectores. Entonces, eso sería para mí un gran éxito en la obra. Creo que sí lo tiene. Aunque no está terminada y faltan todavía como, no sé, 6 libros, 7 libros más, no sé cuántos. Creo que es una obra que es a lo que iba también, a lo siguiente que iba, al el proceso que van viviendo los personajes es, no quiero decir lento, pero sí es notorio, vaya. Es un proceso que va de a poco dentro de la novela, como en la vida misma. Eso se me hizo muy agradable. Los procesos son a su tiempo, valga la redundancia, son despacios, no son películas de acción. La vida no es una película de acción que en 40 minutos pasa o 120 minutos pasa todo, ¿no? Pero hay veces que hay unos procesos que son muy largos y pareciera, quizás por la distancia entre libro y libro, pareciera que conoce a unos muchachos de muchísimo tiempo y realmente mencionan que había pasado un año apenas. Sí. Y me llama mucho la atención eso, que los procesos están muy bien dados. Cómo van cambiando, cómo van evolucionando cada uno de los personajes, cómo los vas llevando a donde quieres que lleguen. Creo que se logra mucho eso y creo que tiene mucho éxito. Y iba a lo siguiente, ¿cómo han visto ustedes el proceso, cómo han vivido más bien ustedes un proceso de fe en su día a día? ¿Se puede saber? Se puede saber. Sí, pero ¿cuánto tiempo tenemos para hablar de eso? Porque es un largo tema, ¿verdad? Lo No, no es cierto, es broma. quieran. Versión breve, versión resumida. Pienso que eso que hablas de los procesos en los personajes que son, a veces se sienten lentos, o sea, porque no vemos como ya pasaron 2 años, ya ganaron, ya se separaron, no sé, y los vemos como casi, aunque no vemos día a día, si vemos un mes, luego cierto mes. Y creo que así es la vida y a veces estamos tan enfocados en cumplir la orden del día, el programa, levantarse, ir a trabajar, regresar, comer, ver a la familia, dormir,
que no te das cuenta que los procesos se están dando. Simplemente nosotros desde la otra vez que nos vimos y hemos estado platicando, o sea, desde enero a junio, o sea, 6 meses, y cada mes han pasado situaciones completamente diferentes una de otra, y son procesos que a veces uno tiene bien planteado como una idea, y ese mes lo que pasa te hace darte cuenta de que esas ideas que tenías a veces o eran vanas o ya no tienen caso, o sea, no sé. Entonces, no sé qué onda con los procesos, o sea, y eso, bueno, sobre todo lo de fe. Este semestre para mí de verdad ha sido bastante difícil. Emocionalmente y espiritualmente, no en la parte de que mi fe merme, no, al contrario, siento que lo único que ha hecho que siga en pie es mi fe, porque si no, entonces esto estaría como sí, sí, exactamente, como barco Sí. hundiéndose. Y creo que eso es como lo más interesante cuando un libro te permite ver el proceso y crecimiento y desarrollo, también caídas, y porque eso es lo más importante cuando ves a un personaje caer y lo ves levantarse. Porque si todo fuera siempre de pie, de pie, de pie, de pie, llega un punto que aunque haya cosas con las que conectes, tú sí caes porque es la vida diaria. Y entonces ese personaje, ¿en qué momento va a caer? Es un personaje vacío. Pero cuando ves al personaje con el que te identificas caer, y quizá todavía no se levanta alguno, pero otros ya se levantaron, entonces sabes que hay algo ahí que le hizo levantarse. Y en este caso hay varios personajes aquí que se han levantado gracias a que volvieron a restablecer su fe en Jesús. O sea, hablando, por ejemplo, siento que el personaje que más se ha levantado ahorita es Mijail. Y bueno, al final justamente de este quinto libro hay otro personaje que se levantó, pero ese no lo voy a decir. Spoiler, spoiler, spoiler. Hay otro personaje que se levantó. No es el que se muere, ¿verdad? Otra cosa que me llamó la atención, aparte de los procesos que están bien planteados, que son muy, muy humanos, muy reales, hay otra cosa que me llama mucho la atención, el síndrome del impostor. Platíquenme acerca de eso. Que no sabe qué. ¿Dentro de la novela? O dentro de ella. ¿O dentro de mí? De los dos, si es posible. Digo, en la novela lo tocan, el tema del síndrome del impostor. Que es cuando tienes ciertos éxitos, pero no los crees merecedores o no crees que hayan sido realmente tu esfuerzo, sino situaciones que se fueron dando quizás no tanto por esfuerzo propio, pero que de alguna manera se tuvo un éxito y llega un momento donde dices, no, es que me siento medio farsante porque creo que no soy tan bueno como lo creen o como lo dicen. Y bueno, platíquenme acerca de eso. Sí, tengo un poco de curiosidad ya ahora porque... O salió inconsciente ese rollo. ¿En qué sí, o sea, ¿en qué personajes viste síndrome del impostor? Porque a lo mejor, y no es... Yo tenía la idea de que el síndrome del impostor es algo así como eres bueno en algo, no lo puedes aceptar porque en tus propios términos, y cuando haces algo bien, temes que la gente se vaya a dar cuenta que lo hiciste de chiripa o por suerte. Pues eso es sí, es algo así. Es que, porque, o sea, para mí,
conscientemente hablando, podría decir síndrome del impostor tal cual, en esos términos, para mí lo tendría como Stephen, por ejemplo, y no sé si es el personaje que tuviste, y en la parte de un síndrome del impostor influenciado por una fe incorrecta, tal vez Mijail, pero no sé si es correcto, o sea, tal vez como lector tú viste otras cosas y también tú como lectora vieron otras cosas y ahora estoy curiosa por esa perspectiva, porque, o sea, yo tengo otra idea y o sea, no sé qué reflejaron los personajes, eso es interesante. No sé, ¿tú qué piensas del síndrome del impostor en la novela? Pues siento que uno de los que más cumple eso, más que Stephen, porque Stephen no, Stephen sí es de los que, oh, sí, yo lo merezco y les voy a dar en la torre a todos y soy bien bueno y todo. Él tiene otro síndrome, pero no tiene que ver con el impostor, o sea, él sabe que es bueno, por eso reta tanto a Avery, porque Stephen sabe que es bueno. Él tiene ciertos problemas de autoestima, pero no tiene que ver con que él no sepa que es bueno, sino por lo de... Yo siento que el que tiene más síndrome impostor es Mijail. ¿Mijail? Sí. O sea, Sí, llega a su casa, ahí cuando va a visitar, ¿y eso qué? Sí, y luego veías a Irving cuando estaban jóvenes, veía a Irving crecer y sentía que... bueno, como que Miguel tenía como dos tipos de síndrome. O sea, él sabía que no era tan bueno y de pronto por eso no quería hacer las cosas, pero cuando le salían bien, las atribuía a muchas cosas antes de atribuirlas que también era una persona esforzada. O sea, que se estaba... Y sí, lamentablemente creo que muchos cristianos tenemos el síndrome del impostor por culpa de las tradiciones doctrinales denominacionales. Yo siempre voy a estar tocando las denominaciones, perdón. Sí, pero no, sí, y es que porque, sí pensé en eso porque al final del volumen 5 hay una escena donde Bidi Sharma está confrontando a Mijail de los cristianos siempre creyendo que no merecen nada y siempre con la cabeza abajo. Y o sea, es una, en mi opinión, ni siquiera es síndrome del impostor, es una falsa humildad llevada por un egocentrismo no visto, porque entre más humildes somos los cristianos, somos más admirables. Y wow, qué increíble. Entonces tengo que decir que yo no hago las cosas, que Dios las hace por mí o que es la vida, no sé. Entonces, para mí es un egocentrismo disfrazado, no es verdadera humildad. La humildad verdadera implica otras cosas y pues lo veo en Jesús, o sea, Jesús no estaba todo el tiempo agachado y sí, yo no hago nada, Dios lo hace todo por mí, o sea, el Padre lo hace todo por mí. No, es otra cosa diferente a la humildad. Es más como la acción, no tus palabras o tu disfraz ante los demás, sino las acciones. Y era algo que Vidi le estaba diciendo, como cuestiona un poco más eso, de que tú no eres capaz de hacer algo. Pero sí, es interesante porque, o sea, ahora pensando, puede funcionar, sí, como un síndrome del impostor, que lamentablemente sí, la fe mal llevada puede provocarnos a muchos el sentirnos falsos, el sentirnos no capaces, no aptos, y eso es muy malo para una persona y por supuesto no es algo que Dios quiere en tu vida, o sea, Dios no quiere que te sientas todo el tiempo como un insecto que no hace nada, ¿no? Sí, aunque por ejemplo en Mijail el síndrome del impostor podría empezar a partir de que le empezó a ir bien con Ana. O sea, ahora sí que le está yendo bien, con lo de los olímpicos y todo, podría sabotearse así más. No, más como la idea de, no sé, muy soberbio por tener ahora esto y no sé, algo así. Sin embargo, antes de eso, no tenía el síndrome del impostor, no, Mijail tenía, en palabras mayúsculas, es que era súper egoísta. Sí. Era una persona que solo pensaba en sí misma. Sí, exacto, no era como, oh Señor, ayuda a los demás y también pues si tienes chance, pues que yo pueda ganar. No, él era como, yo quiero ganar y porque
Sí. Y como soy cristiano debo ganar, y como Esfuerzo. sí, no, Sí. a ver, Sí, es verdad. Pero ahora, no sé, es que tengo no, que nos curiosidad. diga Sí. quién es su impostor. Sí, ¿tú a quién viste de los personajes como con esa tendencia o con esa actitud? Bueno, me llamó la atención precisamente esa escena que mencionaban cuando Vidi discute con Mijael y le comenta que se anime para que haga ciertas cosas porque él se siente como que no es capaz. Entonces, no sé si lo mencionas ahora, creo que no, ya me hiciste dudar, pero según yo se mencionaba algo en la novela acerca de eso, no sé si nada más lo tomé, pero, pero creo que en esa escena me llamó mucho la atención. Digo, no quiero contarla, pero, pero ahí creo que si es bueno, puede hacer muchas cosas, pero como que no se anima a hacerlas, o como que siente que no es capaz cuando sí es capaz, pues. Del otro, o sea, de la otra persona involucrada, acaba de saber ciertas cosas que lo abruman. Y como de cierta manera él que apenas está volviendo con más de cómo sobrellevar la situación que le ocurre a la otra persona, no a él, porque de hecho él está muy abrumado ya tiene muchas cosas. Empezó a su cabeza a llenarse de prejuicios, empezó su cabeza a llenarse de quizá yo no voy a ser suficiente en la manera de cómo acompañar a esta persona, porque ahí habla un poco del acompañamiento con personas que están padeciendo alguna enfermedad, ¿no? Entonces, él está ahí abrumado él vio lo más factible que es huir de su responsabilidad. Sí, o sea, siento que más bien tiene que ver con eso. Él se le llenó de miedo y de prejuicios, pero esa es la verdad. O sea, no quería afrontar la realidad de que lo que está pasando la otra persona, a final de cuentas lo están pasando muchas personas en el mundo. Y llenarlos de prejuicio no ayuda a resolver el conflicto. Y creo que más bien aquí, aunque Lidia está siendo un poco dura con él, Directa. un poco dura y está sacando de contexto ciertas cosas también. Creo que lo que debió haber hecho Mijail, independientemente de si Vidi o no le decía, era sentarse a pedirle al Señor que le diera sabiduría en cómo manejar las cosas. Y lo principal es que le quitara el prejuicio, porque así como que, ay, no, que es que esas cosas es que en la iglesia no pasan. Ay, Mijail, por favor. Sí, es como... Sí, es complicado. Hay algo bueno, un tema que me surgió, probablemente no está implícito ahí, pero hablando de la fe, el sentido de libertad versus prisión, o cómo afecta la fe, o más bien, a ver, este sentido de libertad, ¿qué tanto tiene que ver con la fe? ¿O de qué manera, más bien? Como versus la opresión, digamos, que a veces la religión puede propiciar. Sí, ¿O en qué término de libertad te refieres? pues no sé, me imagino que la fe da ciertas libertades
comparadas con la vida o los personajes que no tienen, que no llevan la fe, que van sufriendo ciertas cosas, que no tienen como este sentido de esperanza, o no tienen este sentido de amor de Dios. Y las gente, o por ejemplo Mijail, que tiene fe, se ve que tiene como cierta esperanza, pero a la vez cierta libertad, en el sentido de que no siente como abrumado tanto por las situaciones. O sea, las vive, las siente, sufre, pero hay algo diferente entre estos personajes que, que no tienen fe. Por ejemplo, ese me fue el nombre de este cuate. Pero bueno, a eso, Irving es medio... ándale, Irving ándale, vive por con ejemplo, culpas, no sale de eso, no sale de eso. La verdad que ofrece Cristo es libertad pura. No hay nada de cadenas o algún tipo de opresión en esa libertad. En realidad, sin esa verdad, uno vive en realidad más bien oprimido a sus ideas, oprimido a las situaciones, a que vives las situaciones como todos, pero no hay alguien más fundamentando fuerza, fundamentando esperanza. Entonces vives oprimido o esclavizado también de tus propios actos, que muchas veces no son buenos, aunque uno puede pensar sí lo son, pero el final o la situación mundial indica otra cosa, ¿no? Los actos humanos en sí mismos a veces no son tan buenos como creemos. Entonces, la verdadera fe, que no es en sí el sentido de tener fe, porque podemos tener fe en muchas cosas, más bien la luz y el impacto que viene a dar Cristo en la vida de cada persona, para mí eso es libertad pura. Que después, por ciertas tradiciones y el hecho de la religión, el nombre de Cristo se ha usado para, curiosamente, otra vez, ser opresión, ser cargas, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero para mí es libertad pura. Y tanto así que en la vida de Mijail sigue pasando las cosas, como tú estabas diciendo, los problemas no desaparecieron y más adelante los problemas no van a desaparecer, van a seguir ahí, pero ya hay otra mirada. O sea, es como si tuviera al fin una lámpara, una luz para poder ver otras cosas que sin esa luz no podría ver, ¿no? Y sería como oscuridad en su vida. Pero, o sea, para mí la verdad de Cristo es libertad pura, no. Y bueno, no sé tú qué piensas o qué has vivido. Pienso que, o sea, por ejemplo, en la pregunta que estás haciendo, al final de cuentas, a ningún personaje se le está imponiendo la fe. Exacto. Cada uno manifiesta en lo que quiere creer. O sea, aquí en los 8 personajes, Mijail y Yael no imponen su fe hacia los demás, pues es que si no crees en esto, te va a pasar esto. O sea, como proselitismo, ¿no? O sea, no, de hecho, por ejemplo, esta Ana, durante todos los 5 volúmenes, manifiesta ser una persona, podremos vivir en un concepto de libre. Dejó las ideas de sus padres un poco rígidas hacia el comunismo, y entonces ella está tratando de vivir como su libertad, no tiene mucha fe, tiene una idea de la fe con la ortodoxia rusa, que tiene un choque por la forma en la que la persona que le está mostrando ser un cristiano ortodoxo
no fue la más correcta, No fue fue un, un buen fue ejemplo. un poco legalista, Sí, entonces también. cada uno tiene su propia libertad, vive y manifiesta sus propios pensamientos, es como su propia libertad, pero al final de cuentas todos llegan a un punto en el que se ven, a lo mejor algunos todavía no, más adelante en la segunda parte, en la tercera parte, pero todos se ven cada vez en si realmente soy libre, si realmente en lo que creo me da la verdadera libertad, porque Ana, cuando ve a Mijail, que primero al principio con los prejuicios y las ideas de la sociedad, considera que Mijail es un mojigato, considera a Mijail que posiblemente pueda ser gay, lo considera un poco extraño por no sé. Entonces, todas esas ideas que para ella no son libertad, ve a Mijail así, o sea, lo veo medio oprimido. Al final termina reconociendo que Mijail era más libre que ella por todo lo que ha vivido. Entonces, es como, Mijail no tuvo que decirle, cree en Jesús para que seas libre. La propia vida de, exactamente, o sea, es como y no porque unas personas no hayan hecho algo y otras sí, porque Mijail pudo haber sido al revés, pudo haber sido tener una vida similar a la de Ana, pero a lo mejor cuando Ana lo conoce como un hombre que es como, quiero apartarme ya de esa vida, porque esa vida no me daba libertad, al contrario, esa vida cada vez me iba haciendo, me hacía sentir cada vez más como cerrado, sí, exactamente. Entonces eso hubiera despertado en Ana, es como, ¿por qué rayos de tener este tipo de estilo de vida o de querer hacer esto ahora ya decide como la libertad que se nos ha otorgado, porque al final de cuentas el Señor nos ha otorgado esa libertad? Entonces, esa es una. Y en el caso de acá con el equipo de Alemania, Stephen y Irving no pueden con la idea de que Yael siga siendo amable. No pueden con esa idea. O sea, de hecho, eso es lo que más le choca a Irving. Y a Stephen al inicio también, pero de pronto empezó a bajarle. Y a Irving no. De hecho, más adelante vamos a ver esa parte de confrontar a Irving. ¿Por qué es así? Y algo de pronto que Elizabeth me leía de algunos lectores es que sentían a esta Yael muy suave. No manifiesta o expresa su opinión, ¿no? Y yo, bueno, a lo mejor todavía no ha tocado en esta primera parte que ella lo exprese. También es una chica, hizo mi hermana una cosa muy, muy curiosa acerca de los tipos de personalidad. Quiénes son introvertidos, quiénes son extrovertidos, quiénes son esto y esto. Entonces, también, o sea, su personalidad no es como Stephen. Si fuera como Stephen, ya habría dicho un chorro de cosas, no inventes. Vaya equipo, sí, sí, así es, pero ella no es así. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? La libertad es algo que a final de cuentas el Señor nos otorgó desde un inicio, nos la sigue otorgando con un concepto que incluso a veces los mismos creyentes no lo entendemos. Entonces, si el mismo creyente que tiene la Biblia no lo entiende, a veces para el de afuera va a ser más complicado entender la libertad que Dios ha otorgado. Pero la libertad no se trata como de puedo hacer todo lo que yo quiera. Y yo siempre lo ponía, por ejemplo, con algunas personas que ya tenían hijos. O sea, tú puedes otorgarle a tus hijos la libertad de hacer lo que quieras hasta qué límite. Y me vas a decir, no, sí, tengo que poner ciertos límites, si no se me va a desbarrancar. No, y entonces él va a decir, no me estás dando la libertad. Y que no, mijo, pues usted realmente puede estar en la casa y puede hacer lo que quiera, pero también hay ciertos límites. Y eso es como lo que a veces chocamos, ¿no? Queremos que Dios nos otorgue libertad, pero no queremos, pero la libertad que Dios nos otorga no nos gusta. Queremos otro tipo de libertad. Entonces, no puedo, si yo quiero otra libertad que no es la de Dios, entonces después no le reclame. Yo no voy a reclamarle a Dios por qué me está pasando lo que me está pasando. Es como, no sé, ya me disvarié. Sí, que yo, o sea, recientemente he estado pensando mucho en eso de por qué no aceptar los límites que Dios dispone también en esta libertad. Y podemos hablar de por qué Dios pone límites y demás, pero creo que tiene que ver que a veces no confiamos lo suficiente en Dios. O sea,
el hecho de que él diga, no hagas esto porque va a pasar algo y te vas a hacer daño, no confío lo suficiente en Dios. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiero, porque no confío en Él. Entonces creo que es una falta de conocer justamente quién es Dios. Y a mí a veces cuando más me cuesta confiar en Dios, y a lo mejor es como muy absurdo, pero me acuerdo de las escenas naturales o de paisajes más impactantes que haya visto en mi vida y pienso, un Dios que hizo eso no puede pedirme o hacer algo malo para mí. Entonces, es esa parte como de conocer realmente quién es Dios y entender. Dios te da una libertad y te pone límites que antes no entendías, el daño, pero es justamente por algo bueno, ¿no? Pero sí, o sea, esto se va viendo también en los personajes y sí, o sea, no hay una intención como de proselitismo o de imposición, más bien es como ver lo que provoca la imposición. En el caso de la fe es muy mal, es muy negativa y pienso que a veces temo un poco por los cristianos que lean la novela porque digo, a ver si no piensan que los estoy atacando constantemente con el tema de imponer, pero creo que es algo que también nuestros hermanos en la fe necesitan entender, no puedes imponerle nada a nadie, eso no quiere Dios que hagamos, que estemos imponiendo nada a nadie. Lo que Jesús únicamente dijo es, ámense unos a otros, punto. Eso es todo, ¿sí? No estén imponiéndole. Entonces, sí, creo que es algo que va variando mucho en los personajes, pero sí es bueno como ver sus situaciones cada uno. Y ahorita rápidamente aprovecho esto de lo de Yael, porque sí, cuando me llegaban comentarios sobre Yael, es que Yael es muy mansita, es muy dejada, y ¿por qué es así? Y me sorprendió un poco porque la mayoría de los comentarios venían de personas con algún fundamento de fe, y pensé, bueno, pues porque se supone que así tendríamos que ser, o sea, y no estoy diciendo que nos estemos dejando de todo, pero, o sea, esta parte de decir el 70 veces 7 tan famoso de Jesús, de perdona 70 veces 7. Entonces, y me llamaba mucho la atención de, ok, o sea, ni los mismos cristianos estamos conformes con esto, porque sí, es muy difícil, yo lo sé, pero muchos me decían, es que parece que no crece. Yo, en mi opinión, el personaje de Yael creo que ya está muy bien fundamentado en lo que cree, entonces por eso no lo vas a cambiar tan fácilmente, pero eso ya es para analizar cada uno, porque Yael a muchos no les gustó. Ahorita ¿no? que dijiste eso, es como me acuerdo mucho de una escena, hay otro libro de otra escritora cristiana, yo creo que su libro ese es muy bueno, pero hay una escena muy bonita de una niña en la que la maestra es muy dura con ella, siempre le dice que está sucia, siempre la está sobajando enfrente de la clase, y la niña tiene muy similar la actitud como Yael, no responde, no le dice maestra ¿por qué me trata así? Y la niña tiene miedo de ir a la escuela, pero la niña no manifiesta a sus padres que tiene miedo de ir a la escuela porque no sabe cómo va a reaccionar la maestra. Es una escena que me hizo como muy, muy grabada. Y luego, ¿qué hace la niña? Se pone a orar por su maestra, se pone a orar para que Dios cambie a la maestra, porque esa es su perspectiva, o sea, que como Dios puede hacerlo todo, podría cambiar a su maestra. Su maestra nunca cambia. Y entonces, o sea, y es como, entonces Dios no la escuchó. Ella empezó a crecer y empezó a darse cuenta que era más, cuando ella le manifiesta después a su papá ya la situación y le dice, ¿por qué Dios nunca cambió a mi maestra? Y dice, porque te cambió a ti. O sea, la cambió a la niña a ser más paciente, a ser más amable.
Y yo, no inventes, o Sí. sea, fue un cachetadón. Dice, tú estás pensando por qué Dios no está actuando en los demás, cuando tiene que actuar en uno. Sí mismo. La niña oraba todos los días fervientemente para que la maestra no fuera dura con ella, para que la maestra... Entonces luego ponen, no, entonces estás diciendo que está bien que los maestros o la gente Sea trate mal a abusivo. los niños y sea abusivo. No, o sea, no va por ahí la onda, ¿no? Pero es eso, que el cambio lo estamos esperando en los demás cuando el Señor no vino a rescatar en esa idea a los demás. Cuando se presenta delante de cada persona, quiere hablar contigo, quiere hablar con ese individuo para cambiarlo a uno, no a cambiar al otro. O sea, es como, Señor, hay una escena muy buena en la Biblia justamente de eso. Señor, gracias porque no soy como el de allá. Exacto. Así, o sea, eso dice, y el otro está completamente afligido porque, Señor, soy indigno, no puedo, o sea, soy un pecador. Entonces, esas son las cosas que el Señor hace en los que deciden ser cambiados. Qué difícil eso, explicarlo a alguien que no conoce el mensaje. Es súper complicado y lo mismo el sentido de libertad. Es muy complicado explicarlo. Es que creo yo que no lo puedes explicar. O la mejor manera de explicarlo creo que es vivirlo, es tener la experiencia, es vivirlo. Y en ese tenor creo que va muy ligado al significar las cosas. Ahí por ahí ya estoy dudando de si me imaginé todos estos temas o si no, lo que estaba leyendo y leía algo que me llamaba la atención y lo anotaba. Y decía, luego vuelvo a eso. Y bueno, entre el trabajo, entre estar leyendo otras cosas y querer terminar rápido esto para poder charlar con ustedes, a veces hice anotaciones que ahora no sé si tienen sentido o no, como hace rato libertad versus prisión, pero bueno, debí haberlo repasado más. Pero bueno, hay una parte donde sí habla de significar las cosas, buenas o malas. Creo que esto en alguien que ha entendido el mensaje, creo que tiene mucho sentido y es un poco más complicado para quien no lo ha vivido, el significar las cosas. Creo que también la fe, no sé, explíquenme ustedes, eh, cómo significas la libertad cuando no eres creyente, digo, por decir alguna cosa, ¿no? O algún concepto, a cuando, a cuando eres creyente y ves las cosas de otra manera. ¿Qué importancia tiene la significación para ustedes, el significar las cosas? Bueno, no, tú dime. No, tú ya te veo preparado. Es que es extraño. Yo creo que como el libro tiene justamente el núcleo principal es justamente la fe cristiana, por eso como van a salir todas estas dudas, ¿no? Todos estos debates. Moralmente, terrenalmente, somos humanos, sí. Somos personas que, de acuerdo a la ética y a la moral, le ponemos en lo que estás diciendo, un significado a lo que es bueno y a lo que es malo. O sea, moralmente. Y también tiene que ver, de pronto, subjetivamente, de acuerdo a mi perspectiva, algo que puede ser bueno para mí, para ti no, y viceversa. Entonces, pero eso tiene que ver con terrenalmente. Y eso no, por más que lo discutamos, podemos ponernos, no sé, una persona de cada país, de cada cultura, y cada uno va a tener su propia percepción de lo que es bueno y es malo, porque es terrenal. Porque si fuera divino, todos llegaríamos a la misma conclusión, que realmente ninguno hace las cosas buenas. Todo lo hago bueno como una idea de justificación. Es para agradar a Dios, porque en mi percepción pienso que mientras más cosas buenas podría agradar al Señor, porque podría agradar a mis padres, porque me agrado a mí mismo,
porque tiene que ver con que soy mejor persona y así me puedo etiquetar delante de los demás, decir, es que yo soy buena persona, yo no hago y deshago, y entonces, sin embargo, de acuerdo a la Biblia, o sea, de acuerdo a la Biblia manifiesta que ninguna acción buena nace de nosotros, ningún deseo de hacer el bien proviene de nosotros, porque si el hecho de hacer el bien saliera de nosotros, todos obedeceríamos al Señor. Simplemente no tendríamos por qué estar en conflicto con Dios. Exactamente, o sea, sería natural el obedecer, el hacer las cosas buenas. Si fuera natural ser bueno, no habría violencia. Simplemente así, o sea, si de mí naciera ser bueno, no tendríamos por qué estar lidiando con todos los conflictos acerca de la violencia. La otra persona violenta me puede decir, pero es que eso es para mí ser bueno. Otra vez, basado en tu concepto y contexto cultural o lo que haces. Pero la Biblia sí manifiesta que ninguna obra de luz, o sea, lo bueno, proviene del hombre, proviene del ser humano. Entonces es como, entonces todo lo que hago bueno, ¿de qué sirve? Pues no, en teoría no te sirve de mucho si lo haces con una idea de como querer añadir más cositas. Como, otra vez el egocentrismo. Ajá, exactamente. En la Biblia el mismo Jesús manifiesta que no hay ninguno bueno, que el único bueno es el Padre, que el único bueno es Dios. Entonces, otra vez, entonces, de acuerdo a lo que comentas, es difícil ponernos de acuerdo porque cada uno culturalmente y evolutivamente en la historia tenemos un concepto de lo que es bueno y es malo. Hoy muchas cosas que antes se decían que eran malas, hoy las estamos diciendo que son buenas. Te aseguro que va a llegar, no sé, si el Señor lo permite, otros 50 años y otras cosas que quizá ahorita son buenas, quizá para ese tiempo van a ser malas. Pero es porque tienen que ver con lo que me conviene a mí. O sea, si lo pensamos así, siempre tiene que ver el concepto de bueno y malo en mi persona. No en lo que agrade no en lo que agrade al Señor. Si agradara eso al Señor, todos lo haríamos. De, ay, voy a hacer esto bueno, no sé, voy a saludar a todos en la calle y les voy a dar los buenos días porque eso le agrada a Dios. Y entonces, como yo quiero tener un conflicto con Dios, pues no lo voy a hacer, porque entonces eso me pone en pugna con el Señor. Entonces, es como extraño a mí. Sí, sí, pero la verdad es que la bondad no nace del ser humano. O sea, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero es que yo no veo a la gente matando. Entonces sí considero que es una persona buena, ¿no? No la veo maldiciendo, es una persona buena. No la veo golpeando animalitos, es una persona buena. Es mi perspectiva de lo que es bueno. Y sí, no está haciéndole daño a otra persona, o sea, lo que hace es. Pero ninguna cosa buena viene de nosotros. De hecho, en la Biblia viene que justamente nada de lo que hago yo bueno viene de mí para que cuando llegue el juicio me pueda justificar delante de Dios de, es que Señor, yo hice esto bueno, hice esto y esto, porque toda obra buena viene del Señor. Entonces, sí, sí o no sé, también en la parte de significar, sí, la idea también es un poco como cómo cambia el significado de las cosas cuando tal vez, voy a poner la imagen, no estás fuera de esta cerca de fe o de creer y de pronto ya estás dentro. No sé si por ahí también va un poco la idea de cómo cambia el significado o cómo significar las cosas, pero creo que sí, hay un cambio que empieza más que nada por la parte interna, o sea, desde la mente, no tanto las acciones, porque vamos, las acciones se pueden pretender y se pueden fingir, pero dentro de ti no te puedes engañar de pensar cosas buenas para agradar a Dios, entre comillas. La mente tarde o temprano va a sacar la realidad. Entonces, también estaba pensando justamente que el grupo de judíos, los fariseos, estaban como muy convencidos de que hacían obras buenas y que todo estaba bien delante de Dios, porque seguían la ley al pie de la letra en las acciones. Y Jesús les dice, ¿no? Esto de, oyeron que fue dicho, no matarás.
pero aquel que atente contra su hermano en la mente o que lo llame maldito o le diga algo malo, pues de antemano ya mató a su hermano en su corazón, ¿no? Entonces, creo que en eso nos pone en jaque a todos, decir, no, pues ya, o sea, en la mente no lo puedo pretender, no puedo engañarme, puedo tratar de engañarme, pero tarde o temprano va a salir otra vez la realidad. Y creo que también si Jesús dice algo que está mal en nosotros, lo bueno de él es que no es para señalarnos con el dedo, sino para decirnos, mira, esto es lo que tenías que hacer, o esta es la forma de salir de eso, ¿no? Entonces, la renovación, o digamos, restauración que él viene a ofrecernos es desde la mente, ¿no? Desde la mente, lo más interno del corazón, porque él sabe, si la mente y el corazón están bien, con luz, el resto de las acciones va a estar con luz, o sea, va a ser natural. Pero creo que eso se va dando justamente en el camino, de ir conociéndolo. No sé. Sí, también así como que hoy conociste al Señor y ya al otro día vas a hacer cosas buenas, eso es denominacional, eso... Sí, eso es falso. Sí, es no solamente creer en el Señor, sino cuánto dejamos que Él intervenga desde ahí justamente desde la mente, ¿no? Cuánto dejamos que Él intervenga, porque muchos se engañan diciendo, pues ya sigo al Señor, sí, ya. Pero siguen haciendo exactamente lo mismo, entonces creo que el Señor no dejamos que el Señor intervenga. Qué complicado y qué interesante está todo eso. Hay un montón de cosas que me gustaría hablar, pero por tiempo no es posible, pero me gustaría tratar por lo menos dos últimas cosas. La importancia de permitirse sentir emociones. Hubo una escena con Mijail, que no explicaré, pero creo que me llamó mucho la atención, me impactó y creo que es muy importante el vivir todas las emociones. Creo que no hay emociones buenas o malas. Ya lo que haga uno con eso ya es otra cosa, pero ¿qué importancia tiene el vivir las emociones para ustedes? Pues sí, no. Para mí, yo también soy de la idea que las emociones las pusieron ahí para algo y químicamente y psicológicamente están para manifestar algo. Si te guardas mucho el enojo, químicamente se te va a ir al estómago. Entonces, si la guardas, se te va al estómago, a la bilis, a la cabeza, a cualquier proceso más como el digestivo y ya valió tu sistema digestivo, ¿no? Si te guardas mucho la ansiedad, se te va a ir al corazón y te va a dar un paro cardíaco a los 30 y tantos. Entonces, las emociones no se hicieron para contenerse, se hicieron para salir y fisiológicamente lo van a hacer. Entonces, no entiendo por qué siempre hay un afán cultural, social y también religioso de no sientas nada, no sientas nada y si lo sientes, no lo expreses. Entonces, otra vez, o sea, pobre Mijail, ahorita es nuestro experimento para hablar de ello, ¿no? Pero si por cuestiones de tradición, por cuestiones culturales, porque los alemanes sí son más herméticos culturalmente, pues ni modo, te vas a tener que aguantar y si estás emocionado, bájale. Si estás enojado, también. Y si estás con una emoción de sentir algo por una persona, también, ¿no? Entonces, en mi opinión, hacer eso es un poco antinatural y te afecta. Te afecta. Y otra vez, volviendo al tema, ¿no? Del diseño, como nos creó el creador justamente, como no funciona así el cuerpo y no funciona así la mente, es malo. O sea, es malo hasta espiritualmente, vamos. Y ya en el ámbito de personas de fe,
es muy triste ver y saber que muchos cristianos están padeciendo crisis de depresión, de ansiedad y no encuentran ayuda porque simplemente eso va a tener que ser reprimido espiritualmente. Entonces, es algo que también al escribir la novela como que quería reflexionar primero un poco en eso y después mostrar al resto qué piensan de eso, ¿no? ¿Qué piensan de que las emociones tengan que ser reprimidas y que hasta hay una justificación? No sé. ¿No? Ya lo dijo ella, todo. Sí, creo que sí se logra muy bien en la novela esas sensaciones, tanto de unos como de otros. El que conoce puede entender un poco más y también como decir, hey, tranquilo, así funciona esto. También incluso creo que esa parte de Yael, que sabe un poco más, entiende un poco más ciertas cosas, obviamente no entiende todo por semana, pero sí decir, hey, no, hay una escena muy fuerte ahí, muy intensa, decir, tranquilos, no pasa nada. Entonces también, del otro lado, pues igual, hay muchas emociones contenidas y creo que está muy lograda eso. Y por último, digo, hay muchísimas cosas que me hubiera gustado hablar, pero el miedo al amor, eso me llamó mucho la atención, miedo pues sí, al amor. En general, la cultura en todo el mundo es diferente, pero sí hay un temor al amor y no sé por qué, no entiendo por qué. ¿Cómo ven ustedes esa situación? ¿Existe el miedo al amor o no existe? ¿Cómo que por qué? ¿Qué piensas? No sé. Existe. No, Proyéctate. existe. Existe el amor. Proyéctate. No, sí existe el amor. No, pues sí. Sí. ¿Qué es el amor? No, vamos a empezar. ¿Qué es el amor? Y, 3 horas más. Y eso iría 3 para más. muy largo, sí, está muy complicado. El miedo al amor. Bueno, no sé, yo no tengo miedo a... no sé, todavía no. No sé, como un poco de contexto, ya él tiene mucho amor, creo que lo muestra con sus detalles, con su servicio, y es curioso cómo reaccionan los demás personajes frente a ella. Bueno, me llamó mucho la atención porque lo he visto, esas reacciones de, ¿por qué sigue siendo tan amable cuando hacia ella es todo lo contrario, ¿no? Hay desprecio, hay mucha incertidumbre y hay muchas cosas ahí, pero no sé por qué lo entendí así como si hubiera cierto miedo hacia la amabilidad. No sé si sea el amor o sea la amabilidad o sea la cortesía o sea, no sé qué sea, pero Bueno, yo, eh, yo creo que Irving le tiene miedo a Yael porque desde entrada Irving está haciendo algo incorrecto, entonces ya el hecho de... El peso de la culpa. Sí, o sea, él moralmente a lo que fue enseñado sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Entonces, desde ahí de entrada ya hay un choque de valores. Pero él ya internamente se está justificando. Y el hecho de no poder demostrarle a ella como la gratitud a lo que hace es porque él se siente indigno, se siente hipócrita. Él siempre está duro y duro de que no, estos dos no me importan, yo solo lo hago por mis intereses personales. Ya veremos en la segunda parte si el muchacho decide reaccionar o no. Ya veremos, a ver qué pasa. Ahí se Irving, a veces me cae mal. Pero quisiera darte igual.
ahorita que mencionabas eso del amor y que eso que se hace esta Yael, ¿has leído Los 5 lenguajes del amor? Ajá. Ah, Es muy buen libro. es un buen libro, muy buen libro. Te lo recomiendo bastante. Ahí habla como las formas en las que las personas tienen un lenguaje para dar amor y tienen un lenguaje para recibir amor. Entonces, ahí vas, sí, si lo lees y te das el tiempo, lo vas a entender por qué ya él es así. Sí, no, y no tiene cosas No tiene que ver. místicas, No. pero Sí, es psicología muy buena, muy muy bien bonito, sí, empleada. exacto, está muy, muy Sí. padre. Sí, yo ahorita que estaba pensando en eso, creo que tiene que ver un miedo al amor o a sentir amor por el concepto que tengamos cada persona de lo que es el amor y qué implica el amor. Entonces, en general a veces veo un miedo a recibir amor porque pensamos que eso implica que yo estoy obligado a hacer algo. O sea, vemos el amor, el amor actual es muy condicionado. Si tú me vas a dar algo, entonces yo estoy obligado a que te tengo que dar algo, entonces mejor no me lo des, porque no quiero sentir esa obligación. Y bueno, ya va dependiendo mucho de cada persona por qué piensa eso, ¿no? ¿Qué ha vivido para pensar eso? Creo que es eso, es más que nada qué concepto, qué pensamos que es el amor y también que muchos tienen miedo a involucrarse demasiado con otras personas que, por ejemplo, pienso en el caso de Ana, que ella está siempre muy recelosa a no involucrarse con nadie de su equipo y está ahí Bidi todo el tiempo, ay, que no sé qué, y entonces no quiere porque no se quiere involucrar con ellos, pero tiene que ver precisamente con la pérdida, ¿no? No quiero perder a alguien que amo otra vez y al final vemos lo que pasó. Alguien se muere al final. Ay, no es cierto. No, nadie se muere al final, las pero ilusiones. se muere el amor al final. No, así, no algo pasa justamente por una pérdida, o sea, por sentir que el amor de cierta forma la defraudó o el concepto que ella tenía del amor la defraudó, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso y sí, cada personaje va a manifestar qué piensan ellos de lo que es el amor y qué tienen que dar a cambio y están como en este vaivén de si me animo o no me animo. Hay algunos personajes un poco tristes que dicen, ok, me voy a animar, me voy a aventar, aunque implique perderme a mí mismo. Y también es un concepto ahorita muy actual de por el amor te vas a perder y te vas a desmenuzar. Y, o sea, es hasta como, no sé, no es sacrificial, o sea, es mártir, o sea, es como un, no sé, necesito pensar el concepto, pero es literalmente la persona se desmenuza por el amor en esta idea y es un poco nocivo y tóxico y Medio mazapán. también medio mazapán. Sí, algunos personajes también llegan a pensar eso más adelante y creo que sí, también no había pensado que la novela pudiera manifestar sobre el tema de qué es el amor. Si salió al aire fue inconsciente, pero es interesante. Pero creo que tiene que ver con eso. Sí. Sí, creo que sí, se respira mucho amor o mucha falta de. Pero bueno, hay un montón de temas que quisiera mencionar, aunque sea nada más por encima, porque pues ya es tarde, pero encontré breve, pero algo muy interesante acerca de los olores y de cómo los olores nos llevan a un espacio y un tiempo. Creo que por ahí pudiera, no sé, sin hacer un análisis muy profundo, pero creo que pudiera salir una dialéctica del fracaso que pudiera resultar interesante, aunque hay una vuelta de tuerca ahí, no precisamente hablar del fracaso, pero no, pero sí saldría algo interesante de ahí.
tema muy fuerte que tocas el suicidio, cosa que se me hizo muy, muy interesante. Sobre todo para estos tiempos, creo que es algo muy importante, igual que el afecto familiar, la importancia del afecto familiar, y volar a su propio destino, perseguir un destino, no sé, quizás muy, ¿cómo decirlo?, íntimo, personal o muy... sí, personal. Creo que ahora hay muchas cosas que se hacen por colectivos, por modas, por seguir corrientes, por ir con la marea, y creo que se ha perdido un poco esa individualidad sin llegar al egoísmo, pero creo que sí es necesario como que, a ver, yo, mi destino, mis sueños, como hacia dónde voy, cada uno creo que aportamos algo y encontrar ese algo creo que es importante y no tanto ir como ir en masas porque la corriente va para allá y seguirlo. Chicas, muchas gracias por su tiempo. En verdad que se les agradece. Yo sé que están muy ocupadas, que la agenda está muy apretada y que se hayan dado el tiempo es muy importante y muy grato para mí. En verdad que muchas gracias. ¿Quisieran comentar algo más sobre la novela, sobre lo que ustedes quieran? Ay, aquí me lo pasó. No, al contrario, Guillermo, gracias a ti por ser lector, ¿sí? Por ser amigo, ¿sí? Y por estos espacios que le brindas a este humilde trabajo que tiene literal muchas lágrimas aquí adentro en cada hoja. Entonces van a absorber las lágrimas de la autora y de la ilustradora cada vez que lean. Pero no, sí ha sido un proyecto largo de varios años. Y en el ¿Ya que te ha habido... contó? ¿Qué? ¿Ya te contó que le robaron su libreta de apuntes? Ahí donde venía toda la novela. ¿Toda la novela? Sí, no. Ese chisme tenemos que contarlo en otra sesión porque cómo duele eso. Me ha pasado ahí en alguna ocasión y bueno. Sí, exacto. Por eso trae muchas lágrimas esta novela. Sí, es verdad, es verdad. Y sí, lo que mencionabas de los personajes, de los procesos, pues también afuera hay procesos. Sí. Entonces, sí, agradezco cada lectura, cada persona. ¿Tu personaje favorito? Mi personaje, no tengo personaje favorito, eso es muy difícil, no puedo elegir a un personaje favorito. No sé, tú. Yo no sé. Ya ves que no se puede. ¿El personaje favorito es tuyo? No, es imposible. No sé. Me gusta mucho la actitud de Yael, pero se me hace interesante lo complejo de Ana, la fuerza de Vidi. Yo creo que todos, de todos, están muy bien creados los personajes y de todos hay momentos que dices, va, soy Team Fulano, pero uno en particular no. Creo que está muy bien lograda la novela y creo que se aprecian y se les llega a tomar cariño a todos los personajes. Digo, que quizás empata uno con otros por cuestiones de afinidad, pero todos están bien logrados, así es que no me pidas eso, por favor. Está como lo de las portadas, eso es trampa porque están chidas todas, no es que les está aventando flores, pero sí escoger una, dices, ¡ay, qué complicado! Y luego coge ahí una, dices, no, está más complicado. Termina uno poniendo una porque hay que poner una, porque hay que poner alguna, pero todas están chidas, todas tienen su trabajo que ya nos hablaste un poco de eso, pero luego sería interesante también ver ese otro lado creativo, que bueno, ya nos contarás cómo sucede. Sí. No, pues muchas gracias. Y siempre le agradezco mucho a Dios por cada lector, por mi hermana, porque ha estado en todo este proceso desde ser un lector cero, que por ahí les contaba en la cuenta de Instagram la importancia de tener un lector cero o un lector beta,
que es bien difícil de conseguir porque, pues, ¿quién va a querer leer de a gratis, no? Mira, ok. No, él lo quiere hacer para saber qué va a pasar. Quiere saber qué va a pasar. Pero sí, o sea, creo que eso incentivó mucho a que se creara la novela y se terminara. Entonces sí, todo ha sido muchas cosas. Guardo este proyecto en mi corazón. No sé qué va a venir más adelante en la vida, no sé qué hay más preparado, pero le doy gracias a Dios porque me permitió llegar a este punto y pues ya terminar la última parte, que ya es ahorita el enfoque que quiero darme de terminar. Y bueno, ahora sí, tu turno. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes, chicas. Un placer siempre y cuando gusten, aquí estamos para platicar de sus proyectos y platicar cosas interesantes y chismes como ese. También está bueno ese chisme. Pues muchas gracias, chicas. Un placer haber estado con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.